En principio les Perfecto. quería decir que me gustó muchísimo el disco, sobre todo teniendo en cuenta que es el disco de un baterista y cuando uno escucha el disco de un baterista dice, "Ay, bueno, Uy. vamos a ver qué es lo que, qué es lo que le pasa por la cabeza a este chico. Pero Bueno, pero no no, es, pero es un disco, no es de un baterista, es del trío. es del trío, exacto. Sí, sí, sí. Y exactamente eso fue lo que me gustó, teniendo en cuenta además unas increíbles melodías, ¿no? Eso me pareció absolutamente nuevo para mí en el sentido de que esperaba encontrar más disonancia, un poco más de, este, eh, no sé cómo decirlo, pero con menos Eh, melodías seguro, digamos, ¿no? ¿Qué dices tú, Hernán? Estridencias. No, tal Pero, vez con menos melodía, ¿no? Con esas claro. cosas que está bien a veces, yo no digo que no, ¿no? Pero me encantó este disco por eso, digamos, ¿no? Claro, De que uno se puede unir a este disco tranquilamente, digamos, ¿no? qué bueno. Qué alegría Eso que me así sea. encantó. Salt. Háblame un poco, Hernán, de ese disco y del trío. Claro. Bueno, Ash Trio, que es este proyecto que es básicamente el nombre de los tres, son los apellidos, son las iniciales de cada uno. Natalio Sued, que está aquí presente, de Buenos Aires y vive en Ámsterdam hace ya muchos años, como un combatiente de la escena de la música creativa allá en Ámsterdam y Latinoamérica, ¿no? En la guitarra está Juan Pablo Redondo, increíble guitarrista de Buenos Aires y con el que he tenido muchas aventuras musicales desde hace muchos años y bueno, personaje que adoro mucho y un músico extraordinario. Y bueno, el baterista hay que medio matarlo a veces, un tipo aburrido, así, insoportable. ¿Tú qué dices, Natalia? ¿Hay que matarlo o no? ¿Cómo lo ves? No, 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 para nada. Él es un poco el mentor, me parece, de este grupo, porque como bien dijo recién, tenía ya aventuras vividas musicales. Creo, aunque no sé, tal vez tenga aventuras de otro tipo, pero no sé, estoy seguro de las flores a que yo me sume. Entonces, fue una especie de, él fue el que nos unió, ¿no? Yo lo conocía al Colo, como le decimos cariñosamente, por su cabello pelirrojo. Eh, lo conocía de antes y con Hernán nos conocíamos apenas también porque teníamos amigos en común. Y bueno, él fue un poco se nos ocurrió así, ¿no? Pero tuvo como epicentro el barrio donde él vive, tan bonito. Ahí es que se gestó el grupo. ¿Sí? Así que Ahora, no, no, para nada, no hay que matarlo, hay que felicitarlo. muy bien. Ahora, ¿cómo se ha hecho este disco? Porque vienen ya 2 años de pandemia, vienen 2 años de confinamiento, y a mí me resulta sumamente eh, novedoso y al mismo tiempo grato que se hagan discos, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo se hacen esos discos? Bueno, la verdad es que el disco se grabó en el 2019, Ujú. terminando la gira que estábamos haciendo en ese momento, que era como la gira de cierre del primer disco que inició en el 2018, con el que estuvimos aquí en México y en Argentina en el Festival de Jazz de allá y dos giras que organizamos aquí. Y estábamos organizando para el 2020 una gira en Europa junto al contrabajista Demian Cabá y que por supuesto por la pandemia no se pudo llevar a cabo ni nada, pero ya teníamos grabado el material que en el momento en que inició la pandemia dijimos, bueno, esperemos hasta que se afloje en unos meses para poder ver si reactivamos las giras y ver qué hacemos, ¿no? Porque obviamente sacar un disco en una época donde no se puede girar es casi una forma de suicidio, pero pero pasó tanto tiempo y el disco me gusta tanto realmente y disfrutamos tanto del proceso y fue tan natural que pues decidimos sacarlo de una vez para, pues, es un momento de compartir también arte, ¿no? Y como la gente está tan cansada y agotada de este proceso
poder compartir un poquito de amorcito y un poco de expresión me parece algo muy positivo. Entonces, bueno, decidimos soltarlo y ver si de a poco, en lo que se va acomodando el mundo, vemos qué haciendo, mientras tenemos ahí algo que compartir, que me parece lo más importante en esta época. Sí, sobre todo tú dices desventurado para los músicos, pero la verdad que muy bueno para nosotros porque por las plataformas digitales podemos escuchar el disco. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención a través del trío es precisamente cómo suena cada uno de los instrumentos, digamos, ¿no? Es decir, tu batería a veces parece una batería de rock, es así, súper imponente, los vientos son absolutamente también imponentes, la guitarra ni hablar. Entonces, en ese sentido, ¿qué, qué características le encuentras al trío teniendo en cuenta los instrumentos? Nato, Sí, sí, creo que, como bien decís, tiene como un costado rockero, ¿no? En cuanto al sonido, por la instrumentación y la historia también individual de los integrantes del grupo y por ende el resultado grupal, ¿no? Eh, pero, pero creo que tiene una sonoridad bastante peculiar, que si bien la formación es común a otros grupos que conocemos así, justamente por el lado del rock y por el lado del sonido, hay algo que caracteriza a este grupo y que no encontramos un referente así tan fácilmente, no es que abundan estos grupos en los que se alcanza este sonido, ¿no? Que tiene como bastante de rock, bastante de improvisación, también algo de jazz, y así como un amor por la música fresca, ¿no? Que estar abiertos a lo que pase, eh, siempre en contacto con el background de cada uno, ¿no? Los gustos personales, pero que confluyen de alguna manera en el trío y en vez de friccionarse, ¿no? Y decir uno tirar para un lado, para el otro, estamos todos como en pos de algo similar, ¿no? Está bueno eso. Sí, eso es cierto. Por otro lado, también desmiente un poco lo que uno tiene como condición, que es un trío de jazz, digamos, ¿no? Es decir, uno tiene unos cuantos tríos absolutamente preferidos, favoritos, digamos, y uno va, qué sé yo, el trío de Caillar, uno va tratando de escuchar cada uno de los instrumentos, pero este trío, exactamente por eso que tú dices, que es algo fresco, es absolutamente movilizador, digamos, ¿no? Ay, no, hace mucho que no escuchaba esto, o qué es lo que estoy escuchando, ¿no? claro, el trío tiene la peculiaridad de no tener un bajo. Claro, Entonces, al no existir el bajo, de alguna manera todos los instrumentos quedamos un poco expuestos desde otro lugar claro, porque eso nos obliga a tocar de una manera completamente distinta, en la que todos tenemos que considerar mucho, mucho, mucho más, escuchar al otro, claro. este, ocupar el registro ese grave que ayuda a que la música también se sienta cómoda, ¿no? Y con una forma de centro tonal, una forma cómoda de sentirse, pero al mismo tiempo no está. Entonces, eh, eh, hace que toda la comunicación esté completamente condicionada en buenos términos. Y eso es muy agradable porque creo que ahí es donde entra a jugar la palabra jazz, porque trae el hecho de que sea una música muy amplia, con mucho espacio, con mucho lugar para la improvisación y mucho lugar para la expresión. Y eso básicamente es el lado más jazzístico realmente del proyecto. Y las composiciones en particular tienen como tienen fracciones donde hay melodías escritas, obligados o cosas así, y después zonas muy completamente abiertas donde puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Entonces el disco de alguna manera tengo la sensación de que muestra un lado muy maduro de los tres interactuando porque da la sensación de que nunca nos estamos encimando, ni golpeando, ni ocupando el espacio del otro con muestras de virtuosismo de ningún tipo. Siempre es en pos de la música, en pos del escucha, en pos como el buen convivio con el audio, con la música, con la frase del otro.
Siento que es muy bonito. Es casi una especie de poliamor musical que se manifiesta ahí. Ahora, ¿cómo lo grabaron? ¿Lo grabaron en toma directa, los tres instrumentos juntos, o cómo lo hicieron? Tú que eres El productor. productor también. Sí, sí, lo grabamos en mi estudio, todos tocando al mismo tiempo. El disco casi no tiene ediciones, o sea, es una foto casi precisa de lo que sucedió. Cada canción tuvo como mucho 2 tomas y elegimos una entre dos. Entonces, realmente es una muestra muy, muy fiel y muy honesta de qué pasa en este trío y cómo enfrenta la música. Es muy valioso y lo vuelve muy, muy interesante porque realmente se escucha que nos estamos escuchando. Me parece, Ahora, al menos a mí. yo estoy más acostumbrada a escuchar, bueno, estoy ahora escuchando como estos pianistas de jazz más parecidos a Bill Evans, como esta cosa más, más calmada, digamos, ¿no? En este sentido, ¿qué dirían del jazz actual, digamos? ¿Se va más para estas cosas como la que hacen ustedes el trío o qué piensan, digamos, de las corrientes actuales, ¿no? Acaba de morir Chicorea, que eso también me hizo escuchar, aunque también escuché todo lo electrónico de Chicorea últimamente también, que en ese sentido era muy abierto y muy expansivo para el futuro, digamos, ¿no? Sí, qué curioso lo que decís, que a mí también me pasa un poco, que por un lado está bueno, pero por el otro me avergüenza un poco, que es que uno ante la muerte de un grande se Sí, pone es como cierto. a indagar, ¿no? En todo lo que hizo, es increíble cómo, Sí, es cómo cierto. caemos en eso. Se pasó con Paul Moyan, ahora con él también, pero Sí. bueno, sí, maestro Chick Corea. Y volviendo a tu pregunta inicial de cómo vemos el jazz en la actualidad, con todas las corrientes que tiene. Realmente es difícil, o en mi caso imposible de definir. Incluso se hace difícil definir qué es jazz. Creo que lo caracteriza en realidad es, es como un aspecto rítmico, más que nada, más allá de lo tumultuoso que sea, ¿no? De cuántas notas tenga, decir cuántos integrantes, la instrumentación y demás, hay un aspecto rítmico que lo caracteriza. Se podría decir también que la improvisación es una cosa, por supuesto, súper importante del jazz, pero no determinante, porque si no quedaría fuera la orquesta de Duke Ellington, por ejemplo, que casi no tenía espacio para la improvisación, eran todas composiciones de él y hasta los solos estaban bastante pautados y, en fin, sigue siendo jazz. O sea que creo que hay un aspecto rítmico ahí muy, muy típico, pero hoy en día se ha diversificado tanto que ya ni eso es lo que lo caracteriza. Así que, no sé, es una pregunta imposible de responder. Pero creo que me parece a mí que le hace bien. Por supuesto que el jazzista así El tradicional o policía, amante claro. sí, el jazzista policía me va a matar. No creo que, por ejemplo, Guillermo Perata esté de acuerdo conmigo. Un gran amigo igual, un músico por mí admirado y con quien tocamos de vez en cuando, y cada vez que lo hacemos, a mí me muero porque me encanta cómo toca, pero bueno, él viene de una rama del jazz mucho más tradicional, eh, que tal vez para ese punto de vista, este jazz de hoy del cual estamos hablando, tal vez no clasifica incluso como jazz para él, ¿no? Para ese Claro. tipo de visión. Es, es Pero bueno, es probable, una verdad, ¿no? es probable, bueno, sobre todo teniendo en cuenta de que Guillermo está en Paté de Foix y Hernán está en Aloe Electric, digamos. A mí, escuchando su trío, me hizo acordar muchísimo a Red Hot Chili Peppers, digamos, ¿no? Que es una Wow. banda que no Mira, tiene nada que ver con el jazz, pero que por supuesto Flea tiene como una historia de bajista muy, muy importante y que abreva muchísimo del jazz, digamos, a pesar de que aquí no haya bajistas, digamos, ¿no? Yo siempre pregunto qué es el futuro para el jazz, porque siempre estoy como muy ansiosa, esperando que, que aparezca, no sé, un pianista como Brad Melda, o sea, algo que me conmocione y que vuelva a poner el jazz este,
en esas alturas. Lo que pasa alto. que por otro lado hay un problema de negocio que no tiene nada que ver con la música. ¿Por qué no vienen músicos de jazz a México? Es una cosa que tiene que ver con el negocio. No tiene Sí, nada, no sé por qué no viene Herbie Hancock acá, por ejemplo. definitivamente hay un bache grande entre lo que es la industria de la música y lo que es la música, ¿no? Claro. Y definitivamente para la industria de la música lo importante son las cifras, la cantidad de ceros ganados y cuánto público va a un lugar. Entonces, por supuesto, no es un negocio tan rentable como traer un festival gigante con grandes nombres de la industria internacional. Pero bueno, el jazz es una música que, a pesar de haber sido una música sumamente popular en los 30, 40, 50, ¿no? Que era un poco la música que estaba al frente de la exposición social, digamos, con el tiempo se fue haciendo música de culto, música de nicho y música con cierto código postal peculiar, ¿no? Y un poco el futuro y el presente del jazz tienen que ver con eso, con que en cada lugar se ha desarrollado una identidad muy peculiar acerca del sonido del jazz, el fraseo, la manera en que se relacionan los músicos y cómo se fusiona con las músicas nuevas, con los instrumentos nuevos, con las nuevas maneras de hacer un acercamiento a la música, ¿no? Se han ido sumando elementos de música folclórica antiquísima, ¿no? Los compases irregulares, las amalgamas, armonías abiertas, el tango, el folclore, todas las músicas se han de alguna manera fusionado, porque esta idea amplia del jazz, este, para el pasado, para el presente y para el futuro, tiene que ver con esta cosa que tiene que ver con la asimilación de los lenguajes, porque el jazz en sí mismo es una forma de lenguaje. Y esta sensación de que se va modificando continuamente, va asimilando elementos de cada nuevo momento y la manera en que cada lugar con su código postal asimila estas cosas. Entonces es muy posible encontrar que hay un sonido muy peculiar, digamos, en New York, pero si uno va a Ámsterdam, encuentra un sonido del lugar. Y en la Ciudad de México hay otro sonido, y en Monterrey hay otro, y en Buenos Aires hay otro, y en España hay otro. Y eso es muy atractivo porque hace que de alguna manera invite a que el público pueda saber cuando acepta estas posibilidades de que la verdad del jazz ocurre en los conciertos y que es algo que hay que ir a ver en vivo, porque Claro. los discos son una fotografía sónica de un momento, pero realmente lo que ocurre en vivo es la magia del jazz, ¿no? Y creo que así seguirá siendo. Ahora, con respecto a lo que dices del código postal y del lugar, ¿este sería como un trío argentino, Hernán? No lo sé. Yo hace 25 años que no estoy en Argentina. Y Natalio, ¿hace cuánto estás en Amsterdam? Sí, 20 años, sí. Ok, entonces creo que los dos hemos desarrollado mucho más del sonido de nuestro código postal de los últimos Actual. años que del de Argentina. Sin embargo, hay algo interesante en la escena de Argentina y es que es muy inclusiva en términos sonoros. Entonces la búsqueda que, por ejemplo, trae Juan Pablo al proyecto, básicamente también nos pone a un montón de referentes de la escena argentina, como Luis Nach, y no sé, como Scalandrum, y hay un montón de gente, amigos, Perata, por cierto, o sea, también son un montón de amigos músicos que realmente tienen propuestas muy interesantes y es inevitable que hayamos crecido cerca o a la distancia de alguna manera en paralelo, ¿no? Entonces las visiones se encuentran rápidamente, ¿no? En Hablaste esa de, raíz. hablaste de Calantrún y uno piensa precisamente en el tango ligado al jazz. ¿Cómo es en Ámsterdam, Natalio? ¿Cómo suena el jazz ahí? Aquí tienen una fuerte tradición de free jazz, ¿no? Lo que se llama free Claro. jazz, o la improvisación libre.
Y, y nada, bueno, sí, se viene desarrollando desde los 50, diría, 60 fue el apogeo, y de ahí tal vez se diversificó también ese género y hoy en día se encuentra improvisación con otras cosas, como ya lo describió bien Hernán, esta cuestión, ¿no?, del código postal. Pero sí, Europa y Holanda en especial, y algunos países del norte también, han desarrollado un, una pasión, no sé, una escuela, diría, de la improvisación libre, con bandas que perduraron a través de las décadas, nombres, ¿no?, que han sido reconocidos, y nada, bueno, eso sigue vigente aquí. Y entonces todo eso se va alimentando con nuevas camadas, ¿no?, de músicos que a veces son de aquí, pero muchas veces vienen de afuera, entonces traen consigo todo esto que decíamos, ¿no?, que cada músico trae y confluye en esta pasión por la improvisación libre y da como resultado algo que tenés que venir y ver. Ujú. Y en México, Hernán, ¿cómo dirías? Porque yo me acuerdo de los 90 cuando los españoles habían adaptado el flamenco al jazz y uno escuchaba a estos Ujú. músicos maravillosos. Bueno, los 90 y el 2000 también, ¿no? Sí, sí. El tango aplicado al jazz. ¿Hay alguna corriente acá en México que se pueda aplicar al jazz o comunicación entre los distintos géneros? ¿Qué dirías tú? Hay, hay algunos atisbos por ahí donde sí se fusionan, no sé, especialmente en Jalapa o en Claro. Veracruz, donde se unen, hay una comunión muy interesante acerca de la música de raíz, la música de tradición mexicana, y que tiene muy buena confluencia con el jazz. Y hubo gente muy interesante, que hizo música, por ejemplo, a través de la música de Armengol, por ejemplo, haciendo arreglos, la visión armónica de los boleros. Y en algunos lugares del norte hay algunas aproximaciones interesantes sobre la música de banda y la improvisación libre y cosas por el estilo. También con la electroacústica ocurre. Pero debo ser honesto en que me encantaría ver mucho más un compromiso de la música de tradición mexicana fusionada con el jazz. A veces me gustaría enterarme mucho más de eso. Y bueno, evidentemente yo habiendo nacido en otro país, no podría ponerme al frente de un proyecto así. Pero hay gente, por ejemplo, muy valiosa desde la perspectiva opuesta, que es, por ejemplo, Ramón Gutiérrez, ¿no? ¿No? No sé si lo conocen. Ramón, por ejemplo, tomó un montón de elementos de la música de la música como el jazz o la improvisación o el blues o la música contemporánea y la llevó al son jarocho. Entonces uno puede encontrar en su música frases interesantes, muy distintas de lo tradicional que se toca en esa música. Y bueno, creo que hay posibilidades de verlo, pero me encantaría mucho más acerca de eso aquí. Bueno, van las últimas preguntas. Precisamente hablas de Jalapa y uno piensa que es donde está el Festival de Jazz, pero uno también piensa en la Riviera cuando hacía Fernando Toussaint esos grandes festivales, o piensa también en Eugenio Toussaint, digamos, que hacía esos tríos maravillosos. Pareciera ser como que está desnudo ahora, ¿no? Y que en ese sentido ustedes son más mexicanos que nunca, digamos, ¿no? Porque uno empieza a agarrar estos tríos como el tuyo, como el de Gabriel Puentes, un poco como la resistencia a ese jazz, digamos, ¿no? Sí, creo que desde que llegamos, Gabriel Puentes más o menos llegó unos años después que yo, y yo llegué con Nico y toda una bola ahí de personajes. De alguna manera fuimos la resistencia como en cierto momento, en una época donde el jazz estaba un poco sometido al hecho de que todos los grandes músicos que estaban por ahí trabajaban demasiado con artistas y no se enfocaban tanto a la carrera propia del artista, sino se transformaban en un ejecutante de calidad al servicio de una industria, ¿no? Entonces es fácil de comprender porque, pues, obviamente es dinero fácil para sostener familias o cualquier cosa, ¿no?
pero creo que desde ese momento en adelante empezó toda una serie de movimientos en el jazz hecho en México que creo que sí ha crecido bastante y hay muy buenos músicos nuevos, hay nuevas generaciones realmente muy interesantes, grandes valores, grandes músicos. Por ejemplo, Tabo Nandayapan es un baterista extraordinario, Sí. mexicano, es de Chiapas, que también toca con Natalio en otro proyecto. Este, es como, Sí, hay está una, Antonio Sánchez también, ¿no? por Que es una supuesto, Toño es maravilla. un referente internacional espectacular, es un gran músico, un gran tipo y un excelente vocero del jazz Sí. y de la tradición y de todo lo que trae esto aparejado. Creo que la escena de México tiene muy buenas propuestas, tiene muy buenos músicos, eh, pero considero que me encantaría también ver que se unan más y que no se mantengan tanto en esquemas de tribu, independientes. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, que veo que hay un montón de proyectos nuevos, me pregunto cómo es que no te llegan las propuestas de ellos a ti. Entonces, hay pequeños quiebres a veces en las escenas que tienen que ver con cómo encontrar una forma de trabajo grupal para que todas las partes de lo que representa una industria, como la musical, en este caso de nicho, como es el jazz, tengan más exposición, ¿no? ¿Cómo es que los medios, de alguna manera, no indagan más en la escena? ¿Cómo es que los de la escena no indagan más en quiénes son los voceros de estas cosas? ¿Cómo es que no hay más productores que generen conciertos o clases o motivos de exposición? A veces creo que en eso se queda un poco corto. En la música creo que está muy bien, pero en la comunicación entre el circuito es donde creo que a veces se queda un poco corto. Sí, a mí me encantaría, por ejemplo, que hubiera un festival de jazz todos los años en México. Ya sé que está el Eurojazz, pero un festival de jazz propio, digamos, ¿no? En ese sentido faltan también productores. Bueno, van las Pasa, dos. Sí. pasan unas cosas muy peculiares, como yo creo que ya escuché aproximadamente unos 15 festivales que se hacen llamar el primer festival de jazz de México o el primer encuentro de jazz. Y es, amigos, hay festivales que se han hecho por años, o sea, en diferentes contextos y un poco es la historia del sapo y el alacrán, ¿no? O sea, de alguna manera no terminan de trabajar en equipo y aceptar el proceso que viene haciéndose desde hace tanto tiempo. Y eso sería fabuloso que algún día ocurra esa posibilidad, ¿no? Alguien que diga, ah, esta persona trabajó todo este tiempo, hagamos como una posta y démosle Claro. seguimiento y potencialicemos una escena, ¿no? Pero bueno, hay muy buenos movimientos individuales, independientes, pero los goles casi siempre requieren de un equipo para que se hagan. Así que, no sé. Perfecto. Bueno, va la última pregunta para los dos. ¿Qué es lo que van a hacer? Finalmente vamos a esperar que pase un poco la pandemia para escuchar al trío en vivo. Vamos a difundir este disco. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer de aquí a fin de año, por ejemplo? Musicalmente, por supuesto. Yo, bueno, estoy aquí, viste que cada lugar maneja la pandemia a su modo. Claro, sí, Y sí. aquí están por abrir todo, lanzarse a lo que era antes, ¿no? A la normalidad. Y bueno, eso favorecerá a la música en vivo y ya veo que así es, porque tengo muchos más compromisos que antes. Hubo todo un periodo bastante largo de tiempo en el cual no se tocaba, o si se tocaba era con esta modalidad, ¿no? De streaming, que a mí personalmente no me gusta mucho. Y ahora van a haber conciertos efectivos, ¿no? En vivo, con gente, manteniendo la distancia y demás, pero ya hay, ya tuve y tendré. O sea que sí, mi vida profesional se basa en algunas agrupaciones que tengo, que una de ellas se llama Antimufa y justamente reúne las características que describías antes, ¿no? De un grupo que intenta fusionar elementos folclóricos o afines a un lugar, en este caso música rioplatense, con el jazz. Y son cuatro argentinos, somos cuatro argentinos, Marcos Baggiani, Adán Misraji y Guillermo Celano, guitarra, batería
contrabajo y yo en saxo y clarinete, a veces en voz, incluso cantando algún que otro temita, y hacemos Vamos. son música, el último disco, por ejemplo, Lo voy a el último escuchar, disco ¿eh? se llama, dale, fíjate, Sí, sí. Antimufa Ajá. es el nombre del grupo, y el último disco se llama Grillos, y ahí toca mi primo, que es un genio del bandoneón y la composición, y tocamos todos temas míos, pero que tienen esta peculiaridad, si se quiere, no sé, o esta característica, ¿no? Suena a rioplatense con jazz. En Ámsterdam, un poquito una locura, pero bueno, vale la pena tal vez chequear. Perfecto. Sí, eso, y bueno, después conciertos así más ad hoc, ¿no? De música improvisada, un grupo al que pertenezco que toca música de Duke Ellington, pero la reinterpreta, se llama All Ellington. Y también un dúo que tengo ahora con una pianista que se llama Marta Guarelis, que es una genia total. También vale la pena chequear su música. Marta, polaca, viviendo aquí, con quien tocamos composiciones propias, pero llenas de improvisación también. Y así, qué sé yo, cosas. Perfecto, muy bien. Decía Natalia el tema del streaming. El streaming es bueno cuando lo tocan los grandes músicos, digamos, porque tienen mucho dinero para invertir. Se volvió clasista finalmente, ¿no, Se Hernán? volvió clasista, sí. Se volvió clasista y un poco perjudicial en los términos de que, o sea, de por sí dedicarse a la música requiere un montón de compromiso, tiempo, energía, inversión. O sea, es un compromiso muy profundo de muchos niveles. Ahora, el hecho de que uno tenga que hacer streaming, te obliga a salirte de la zona musical para tener que desarrollar Claro, talento como videasta, claro, como diseñador, como vocero, sí, o sea, es un montón de cosas que están vinculadas a la exacerbada necesidad de desarrollar contenido que hay en la actualidad, donde los artistas son desarrolladores de contenido, entonces ya el arte es secundario, ya claro, el mensaje no es suficiente, lo que quieren es una visión, una estética, algo que sea rápido, de consumo extremadamente rápido y generalmente un poco pobre en términos conceptuales, y eso es muy perjudicial para el público, porque básicamente, como somos animales de hábitos, los hábitos estos los aprendemos a través de las repeticiones, y si todos los artistas ceden su profundidad artística para volverse solo generadores de contenido, enseñamos al público a que el contenido no tenga importancia, que eso inevitablemente va a llevar al hartazgo de ver cosas sin importancia. Entonces, la gente se acostumbró un poco a la idea de no ir a un concierto y ver algo de reojo en una pantalla, sin comprender que la verdadera experiencia ocurre en los conciertos en vivo, donde es tan fuerte el shock de ver a alguien manifestándose y que tú con tu energía eres parte de ese intercambio, se vuelve un poco vacío en la actualidad a través del streaming. Y es una verdadera lástima porque básicamente estaríamos perdiendo eh, una de las cosas más importantes del arte, que es la expresión, la vibración, el sentir experiencias reales, ¿no? Así que bueno, es bastante dramático, pero bueno, de a poco creo que si contamos con la ayuda del público consciente de que nos ayude como a reactivar las escenas, que ayude como comprando discos o aportando, donando o compartiendo la música, inclusive yendo a los conciertos, moviendo el material de la gente que le gusta y que está cerca. Realmente dependemos de ellos para reactivar las escenas de la música creativa y bueno, es una invitación al público a que cumpla su rol dentro del círculo, ¿no? muchísimas gracias por la entrevista y finalmente, ¿qué es lo que vas a hacer tú, Hernán, hasta fin de año? Bueno, yo afortunadamente tengo mi estudio donde proyecto un montón de cosas, grabo, mezclo y produzco un montón de material de muchos artistas, cosa que es una etapa de mi vida que aprecio mucho. Y bueno, están empezando a surgir los conciertos.
acabo de armar un trío nuevo que voy a empezar a como aterrizar música nueva, a ver si lo grabamos en unos meses y tocarlo y empezar a mostrarlo por aquí, por allá. También Agustín Bernal acaba de armar un cuarteto nuevo donde me invitó. Muy interesante porque dejó el contrabajo de lado para ahora tocar el bajo eléctrico de 7 cuerdas como si Uy, fuera guitarrista. qué maravilla, lo voy a escuchar. Entonces me encanta ver que un artista tan importante de la escena Claro. intente renovarse, ¿no? Y buscar nuevas maneras como de relacionarse con el entorno. Y bueno, de acá a fin de año intentaremos tocar todo lo que se pueda, grabar todo lo que se pueda, pero tengo la noticia de que el año que viene me estaría empezando a mudar de país. Ajá, Estoy probablemente yéndome a vivir a Uruguay, a la mitad del campo. ajá. Entonces, donde quiero mudar mi estudio de grabación y todo el rollo. Entonces, estoy un poco en ese proceso de aprendizaje acerca de la permacultura, bioconstrucción y todos los movimientos sociales que eso representa. Así que estoy muy, muy enfocado a eso, realmente. Bueno, muchísima suerte en ambos lados, siempre te estaremos siguiendo. Un abrazo enorme a los dos. ¿Eh? Gracias, Muchas Mónica. gracias. Chao, Hernán. Besote.